Hola, ¿cómo están? El tiempo pasa, dice el comienzo de una canción de Pablo Milanés. La vez anterior que conversamos con nuestro invitado de hoy fue hace casi 15 años, cuando presentó su primera novela, El Invasor. Desde entonces ha publicado otras novelas, El Movimiento Falso, La Calma, El Día de los Muertos, y también su tesis doctoral, el ensayo La Máquina de Pensar de Borges, en la Universidad de Stanford. Hoy nos encontramos con Sergio Misana para conversar de su reciente novela Las Muertes Paralelas. Un gusto tenerte acá, Sergio, nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Déjame contarle un poco, Sergio, como lectora a nuestros telespectadores de qué trama estamos hablando hoy día. Tomás Ugarte, un publicista cuico, como lo definen unos delincuentes juveniles que lo asaltan y lo humillan en el Parque Forestal, está viviendo la crisis de los 40 años, se ha separado de su mujer, ha tomado un año sabático, prepara un viaje y él cree un gran vuelco en su vida. Efectivamente se produce ese vuelco, pero a partir de alucinaciones extremas que lo llevan a instalarse en el cuerpo de una anciana pordiosera. Él le cuenta a su médico que soñé que era una anciana, pero eso se extrema mucho más la situación, lleva a una simbiosis, a una transmutación del personaje de Tomás, el protagonista, en esta anciana. Tiene un desenlace bastante trágico, las alucinaciones previas que él va teniendo sobre lo que va a suceder, y esto sigue en la novela aumentando la tensión dramática con otros desdoblamientos. Luego en un hermano, Osvaldo, Aurelio, que intenta salvar a su hermano Osvaldo en una ascensión a la montaña muy peligrosa, y posteriormente en Matías, un guionista de cine que prepara un largometraje que tiene la locación en una salitrera en el norte. Todas estas historias se entrecruzan en una trama que va subiendo el suspenso psicológico del personaje, el protagonista, y también del lector, y que nos habla siempre de muertes anticipadas en las que él tratará de intervenir. En definitiva, una narración que nos instala frente al tema de la identidad, también ante el tema de la culpa, del destino, y desde el punto de vista narrativo, obviamente, un ejercicio extremo en los límites del lenguaje. Creo haber contado más o menos lo que me quedó de esta lectura bastante ansiosa que hice de Las Muertes Paralelas para conversar con Sergio. Sergio, crisis existencial, ajustes de cuentas con su vida anterior, sueño, pesadilla, desvarío mental, son interrogantes que se plantean al protagonista Tomás en esta trama. ¿Qué te llevó a tomar esta historia que se aleja bastante de tus referentes más, valga la redundancia, más históricos, de historias reales en tus novelas anteriores? Bueno, creo que hay algunas líneas de continuidad, sobre todo con el tema del viaje y el tema del desierto al cual este personaje vuelve al final, ¿no? También algunas de mis novelas han tenido algún referente más concreto en la ciudad, pero aquí es bastante más marcado, sobre todo al comienzo, ese arraigo en un barrio reconocible y en una serie de características casi sociológicas del personaje que son bien habituales, pero que luego se rompen a través de todo lo que has dicho y lo que has descrito de la novela, ¿no? Crisis de identidad, tal vez delirio, un elemento de pesadilla, pero sí que está presente esa idea de partir de algo muy reconocible, muy referencial, y de alguna manera romperlo, que también desde el punto de vista de la práctica literaria significa trabajar con la incongruencia, es decir, partir con una historia que podría tener un decurso, digamos, de una crisis de mediana edad, predecible hasta cierto punto, y luego realizar giros extremos y al mismo tiempo ver cómo el personaje trata de volver a una cierta normalidad. Ahora, en las motivaciones de las novelas y en las anteriores tuyas, uno podría identificar un cierto hecho, un cierto estímulo emocional que lleva a meterse en el tema. En este caso, ¿es el tema de la crisis de los 40 años como referencia básica? Sí, yo creo que
también está la idea, más que la crisis, pienso que es la idea de comenzar con un personaje muy fuerte, con señales de éxito reconocidas por el sistema más o menos predecible, macho alfa, he dicho por algún lado, ¿no? Y luego que ese personaje se empiece, o sea, que parte de una arrogancia, se empiece a, por un lado, desvincular de varias instituciones o de varias afiliaciones, pero finalmente a despedazar o a desmenuzar en su psiquis, ¿no? Y me interesaba explorar ese trayecto, ¿no? Desde algo muy, casi una apariencia de poder en muchos aspectos, hasta algo que se va diluyendo, pero también revelando en su carácter más esencial. Ahora, entonces, aquí está claramente asumido el tema de la identidad y el cuestionamiento a la autosuficiencia individual, un tema que está en la literatura de siglos pasados, y también está en la literatura de Borges, este tema de la identidad y del doble. Bueno, tus referencias a Borges son más o menos evidentes, bueno, tu tesis doctoral en La máquina de pensar de Borges, y también hay citas que uno encuentra en tus novelas anteriores. ¿Tú sientes que esta es una novela que se podría llamar, con todas las consideraciones y paréntesis que uno pudiera hacer, de una novela más borgiana tuya? Probablemente sí. La verdad es que hay elementos aquí de Borges que tal vez no los había en las novelas anteriores, a pesar de que Borges también a veces explora, sobre todo desde el punto de vista argentino, la idea de la barbarie, ¿no? En ese sentido de los espacios abiertos. Hay una novela mía que se llama La calma, que aunque no tiene, es un western, ¿no? Sí, en la Patagonia. En la Patagonia, claro, y es casi la Patagonia argentina en alguna medida, ¿no? Es un espacio muy extenso, no se nombra, pero podría ser la Patagonia argentina, pero sin duda que esta novela puede tener más elementos de Borges y tal vez de otros escritores también que han trabajado sobre el tema de la identidad, por ejemplo, escritores recientes como Philip Roth. Exacto. Ahora, claro, y también el tema de la muerte en Borges, aquí está el tema de las muertes paralelas, uno podría hacer el juego con Plutarco y las vías paralelas, ¿no? Pero eso tiene que ver con otra temática cultural, pero también el tema de la muerte y la visión esa de la muerte de Borges también es una cosa que sí, muchas veces en Borges también, más que la muerte, hay momentos de revelación en que en un solo momento, en un solo instante, los personajes saben quiénes son, ¿no? Y está siempre la idea de que uno no sabe quién es, ¿no? Borges en algún texto dice, uno no sabe de qué tamaño es su cara, ¿no? También es como esa idea de cómo encontrar un punto de referencia en un universo que puede ser un caos o puede ser un cosmos, ¿no? O tal vez es un cosmos, pero para nosotros es un caos, ¿no? Pero en Borges siempre existen momentos extremos en que los personajes entienden quiénes son y muchas veces eso antecede a la muerte, ¿no? No es el momento de la muerte exactamente, aunque en algunos poemas también lo sugiere. Tampoco me propuse hacer una novela borgiana, ni mucho menos, pero sí reconozco que hay elementos, tal vez más, como dices tú, más que en otros trabajos anteriores.